Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos con las cuartas jornadas de Economía Social y Solidaria con el tema Nuevas Fórmulas de Vivienda Social. A continuación tenemos aquí a Lidia Díaz, perteneciente a la Asociación Cántabra contra la Despoblación Española. Asociación Española contra la Despoblación, que es una entidad de ámbito nacional con sede nacional en la provincia de Ávila y con distintas delegaciones y grupos de trabajo repartidos en toda España, en este caso en Cantabria. Nace desde la profunda, la Asociación Española contra la Despoblación nace desde la profunda despreocupación que nos produce la despoblación, abandono y envejecimiento que está sufriendo el 54% del territorio español, y donde se alían con 26 inmobiliarias cántabras para buscar pobladores para repoblar los 39 municipios de la comunidad que están en riesgo de vaciarse. Además, le acompaña en este caso, que se incorporarán un poco más tarde, Atelier 15, María San Juan de Atelier 15, que es una estructura enfocada en realizar proyectos de arquitectura y urbanismo y que incluyen consultorías y acompañamientos en el cohousing, rehabilitación de edificaciones y movilidad. A partir de la cooperación, la socialización y la construcción, están estableciendo una manera diferente de vivir. Promueven proyectos colaborativos donde la persona se posiciona como centro de los procesos de desarrollo social, territorial y ambiental. Por eso creen en la vivencia colectiva dentro de un sistema cooperativo en el espacio público construido a través de talleres participativos y en montajes inmobiliarios y anti-especulativos. Y también, un poco más tarde, Julio de la Torre de Ecosoluciones Cripto, emprendedores en el mundo digital, estudian el proyecto desde un enfoque holístico e integral y ponen a la disposición de aquellas personas que lo necesiten ecosoluciones, depositando su confianza en un equipo experimentado, en continuo aprendizaje y que hace gala de una marcada vocación localista. Pues empezamos con Lidia, bienvenida, para que nos cuentes un poco la ponencia Viviendas colaborativas, motivos y soluciones integrales. Hola, buenos días. Lo primero, daros las gracias a vosotros, a la Columbeta, por habernos invitado a participar. Yo creo que estas sesiones y estas jornadas son importantísimas, de hecho son imprescindibles para que nuestra sociedad, o sea, nosotros, nosotras, como sociedad tengamos voz y podamos aprender y colaborar juntos. Por lo tanto, sí, os damos las gracias de una forma muy, muy sincera. Bueno, ahora me voy a quitar el bozal para que se me oiga mejor. Yo cuando estaba preparando esta jornada, que la verdad es que no es que la haya preparado demasiado, porque es algo que tenemos muy integrado dentro de la asociación, pero sí que quería darle una visión para empezar a promocionar o a que empecemos a aprender, por lo menos entender, lo que es el cohousing y el co-living, que no dejan de ser viviendas colaborativas. Entonces sí que es cierto que, claro, ¿por qué y para qué? ¿No? En este caso, como además he estado escuchando la ponencia anterior, pues ya habrá algunas cosas que cambie, porque me han interesado mucho las preguntas y lo que habéis expuesto. Yo empezaría, en este caso, incluso más allá de la Constitución. Empezaría lo que para nosotros es básico, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pero claro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son estos 17 objetivos que cuando los leemos nos suenan a chino. Yo los voy a leer así de corrido para que veáis que suenan a chino. Objetivo 1, poner fin a la pobreza. Objetivo 2, hambre cero. Objetivo 3, buena salud. Objetivo 4, educación de calidad. Objetivo 5, igualdad de género. Objetivo 6, agua limpia y saneamiento. El objetivo 7 es energía asequible y sostenible.
El objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo 9 es la industria, innovación e infraestructuras. El 10, reducir inequidades, o sea, desigualdad entre las personas. El 11, comunidades y ciudades sostenibles. El 12, consumo responsable y producción. El 13, acción climática. El 14, vida marina. El 15, vida en la tierra. El 16, paz, justicia e instituciones fuertes. Y el 17, alianzas para objetivos, que es justamente lo que estamos haciendo la Asociación Española contra la Despoblación y la Columbeta aquí mismo. Vale. ¿Alguna de vosotras ve estos objetivos cercanos? Bueno, pues ahora los voy a leer de otra manera. Yo quiero que todas las personas a las que estimo, a las que conozco, a las que escucho, tengan una vida en la que no exista la pobreza en su vida, que no pasen hambre, que tengan una buena salud, que sus hijos, sus hijas y ellos y ellas tengan la edad que tengan, puedan acceder a una educación de calidad. Que por supuesto, de igual que sean hombres, mujeres, etcétera, porque tenemos derecho. Y nuestras familias, nuestros amigos, tienen que ser respetados como personas, por lo tanto, igualdad de género. Por supuesto, nos gusta beber agua limpia, nos gusta que tengamos un saneamiento en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, porque no nos gusta tener que seguir yendo a la cuadra a hacer nuestras necesidades, como se hacía antes. Nos gusta la comodidad y sobre todo que no se mezclen las aguas fecales con las aguas pluviales ni con las aguas que bebemos o utilizamos para lavar. Quiero que también tengamos una energía asequible y que no haya esos puntos que cada día pagamos más, y además creo que sea sostenible, es decir, que podamos seguir teniendo una agricultura, que podamos seguir teniendo una ganadería, que podamos vivir y respirar un ambiente limpio. También quiero que mis amigos, que mis amigas, que mis conocidos tengamos trabajo, un trabajo además decente, y tengamos un trabajo con un crecimiento económico sostenible, que a veces también es de crecimiento, pero quiero que lo tengamos. Y quiero que nuestras industrias innoven para mejorar nuestra calidad de vida. Por supuesto, no quiero que a nadie, pero que a nadie, sea quien sea, tenga un sentimiento de que es tratado desigualmente. También me gustaría que en el pueblo donde vivo, en las ciudades donde vivimos, en los pueblos donde vivimos, seamos sostenibles. Por lo tanto, que sean inclusivos, que sean seguras o seguros, y queremos que el clima no vaya peor. Porque yo no quiero que mis hijos, mis padres, bueno, mis hijos no, mis padres, los hijos y las hijas de mis amigos y amigas tengan que vivir en un planeta donde hay lluvias tremendas, donde hay volcanes. Los volcanes es una acción natural, pero siempre puede estar influido, ¿no? Y provocado. Por lo tanto, yo no quiero que nuestras siguientes generaciones vivan enclaustradas porque no pueden respirar un aire decente. Quiero que haya peces en el mar y quiero que haya todo tipo de animales en la tierra. También quiero que haya paz. Quiero que nadie tengamos que vivir entre guerras, desplazándonos, y para ello quiero que haya instituciones fuertes y sobre todo las quiero justas. Y por supuesto quiero que nos aunemos y nos apoyemos mutuamente para poder crear y facilitar todas las medidas para conseguir esto.
¿Esto os ha sonado un poco más cercano? ¿Es algo que quisierais para vuestros amigos, vuestras amigas, vuestros hijos? ¿O os ha sonado igual de lejano que los 17 que he leído antes? Vale. Efectivamente, los objetivos de desarrollo sostenibles, cuando los pensamos en macro, no nos llegan. Pero cuando lo pensamos en micro, es que en realidad es lo que queremos. En este caso, y hoy, vamos a hablar sobre todo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que hablamos de ciudades y comunidades sostenibles. Las metas del Objetivo 11 son unas cuantas, luego si queréis las leemos, pero ya fuera de aquí, porque ya está bien de leer. Bueno, voy a seguir leyendo, pero voy a leer 4 apuntes que tengo. Para nosotros, ¿por qué nos hemos unido a Atelier 15 y a Ecosoluciones, Criptosoluciones? Y también, ¿por qué hemos creado una alianza con las inmobiliarias? Lo de la alianza con las inmobiliarias sí que me gustaría explicarlo, porque es cierto que casi todos o muchas personas piensan que las inmobiliarias solo están para hacer de intermediarios. Sin embargo, nosotros desde nuestra asociación hemos hablado con ellos y digamos que están desarrollando, por lo menos esta colectividad que se ha unido para crear una asociación, están desarrollando la fase social que muchas veces no se ve en las inmobiliarias. Antes decíais, es que no hay viviendas en alquiler en los pueblos. Es cierto, yo vivo en un pueblo y no hay viviendas en alquiler. Sin embargo, sí que hay viviendas en alquiler. Lo que pasa es que hay mucha desconfianza a quien entran a vivir en esas viviendas. Entonces, por eso, entre otras cosas, se piden esa exageración que, evidentemente, lo que hemos dicho, es imposible. O sea, sobre todo hablando de personas jóvenes, es imposible que puedan dar un adelanto de 12 meses, que tengan trabajo indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa es la parte que las inmobiliarias sí pueden tramitar y que nuestros gobiernos, tanto el de Cantabria como el de España, también pueden trabajar para que esto se evite. ¿Cómo? Incentivando a las personas que tienen propiedades. La incentivación, en este caso, siempre que hablamos de la España rural, estamos hablando de discriminación positiva. Por lo tanto, habrá que incentivar a las personas que tienen en propiedad vivienda para que las pongan en alquiler a cambio, por ejemplo, de bajar sus impuestos. Bajar el IBI, siempre y cuando cumplan las condiciones de alquiler. Alquileres anuales, nada de temporales, porque es cierto, una propiedad tú la has ganado trabajando y dices, oye, yo la alquilaré al precio que quiera, como si solo quiero alquilarla 3 meses, porque gano en 3 meses todo lo que gano durante el año. Vale, pues vamos a incentivarlos, pero si la pones todo el año ganas lo mismo, pero además ganas más porque te damos beneficios fiscales. Esa es una de las soluciones. Más cosas, cohousing y coliving. Ahora ya me meto. Vivienda colaborativa. Para nosotros la vivienda colaborativa, y eso os lo explicará muy bien mi compañera María de Atelier 15, es una de las soluciones para que en el mundo rural no solo empiece a haber viviendas en propiedad, sino que además deje de derruirse nuestros pueblos. En los pueblos, y aquí ya podemos hablar de Cantabria, pero también os digo que la mayoría de España está igual, pero vamos a hablar de Cantabria. Nuestros pueblos, si salimos de las ciudades o de los pueblos más grandes, se están cayendo a trozos, literalmente. Casas derruidas, casas que se les empieza a caer el tejado, casas abandonadas. Pero que supone también no solo
en el aspecto estético, ¿no? De la No, parte es que no sé rural, si, sino claro. la parte de peligro para los que sí que conviven o que sí que viven en esos medio rural, ¿no? En esos Claro, pueblos. y la pérdida de patrimonio y la pérdida de cultura. Entonces, uno de los grandes problemas que hay son las herencias tan repartidas o tan partidas que hay de esas viviendas. Esta parte es la que los gobiernos tienen que solucionar. Cuando se puede obtener o bien un suelo que pueda ser urbanizable, pero siempre nosotros pensamos más en cuidar lo que ya tenemos antes de construir lo nuevo, decimos, vale, vivienda colaborativa. ¿Qué es una vivienda colaborativa? La vivienda colaborativa no te priva, que es uno de los errores, y por eso es tan importante. Las viviendas colaborativas no te privan de que tú tengas tu unidad de convivencia. Es decir, en una vivienda colaborativa, tú tienes tu espacio privado, tienes tu cocina, tienes tus salas, tienes las habitaciones que necesites según el número de familiares. Y luego tienes otros servicios que son comunitarios. ¿Por qué? Porque de esta forma aprovechamos mucho más la vivienda y además rebajamos los costes y los costes de mantenimiento. Todo esto siempre precedido de un trabajo que empieza desde el principio. Desde el principio es antes de hacer las viviendas colaborativas. Las personas que se unen y quieren hacer esa vivienda colaborativa van llegando a acuerdos, de forma que luego se evite cualquier tipo de discusión o que si hay alguna diferencia ya esté solucionada de antemano cómo se va a hacer. Por eso también en este caso Julio de la Torre, que es el experto Ecosoluciones, cripto, él es también abogado mediador. Por lo tanto, no hablamos, yo es que esto sí que quiero dejarlo muy claro, aunque me voy a repetir, quiero dejarlo muy claro. No hablamos de una comunidad en la que lo compartimos todo. Hablamos de que cada uno tiene su vivienda y a la vez tiene espacios comunitarios. Lo que compartimos son gastos. Compartimos gastos y espacios. Y esos espacios que se comparten en cada vivienda colaborativa es distinta porque las necesidades de los grupos son distintos. Vale. Yo aquí, una de las cosas que sí que voy a decir es ¿quién puede beneficiarse de estas viviendas colaborativas? Vale. Y aquí sí que he hecho, lo voy a leer, porque he hecho un listado y que sepáis que se me olvida gente, porque cualquier grupo que se conozca o no se conozca, siempre que tenga objetivos comunes, puede hacer estas viviendas colaborativas. Es muy típico las viviendas colaborativas o el cohousing de personas mayores que deciden que se van haciendo mayores, pero ellos no quieren terminar ni dependiendo de hijos ni en una residencia y entonces dicen, yo me voy a unir a un grupo de personas y nos vamos a hacer 1, 2 o 5 viviendas colaborativas. Depende del espacio que decidan, del espacio que tengan, con todos los servicios que son necesarios dentro de las personas que van creciendo en edad. Vale. En este caso, además, hablamos de mucho más que esto. Hablamos de una vejez digna, hablamos de generación de empleo, de generación de trabajo, por lo tanto, de más necesidad de viviendas. Esto que parece que es casi anecdótico, puede hacer revivir a un pueblo. Estos pueblos que ahora en Cantabria tenemos de 5 o 6 personas, pues imaginar que en un pueblo de esos se hace una vivienda colaborativa serio, con 20 personas o 20 familias que dicen, nosotros vamos a envejecer allí. Ellos pueden decidir pues que
para las personas que tengan una discapacidad mayor, pues tienen un comedor común, pero quien quiera come en su casa, no tiene ninguna obligación. Pueden decidir tener un espacio pues de convivencia para actividades, pueden decidir tener lavandería común pues para disminuir los gastos, que eso es muy típico. Pero es que tenemos que ir más allá. También podemos crear viviendas colaborativas intergeneracionales, intrageneracionales. Es decir, que haya familias, personas mayores, pero también personas jóvenes con hijos y con hijas o sin hijos porque no tienen intención. Entonces, esas propias personas jóvenes son las que pueden unirse para decir yo os doy estos servicios. Vamos a pensar un poco más allá. Los jóvenes, que casi todos sois jóvenes aquí, casi todos. Bueno, los jóvenes evidentemente tenéis este problema que habéis dicho y que es casi imposible irse a vivir a un pueblo, pero precisamente porque no hay viviendas. Para los jóvenes esta solución suele ser más asequible, porque además se crean lazos, se crean uniones. Cuando después los que decidáis tener hijos, tengáis hijos, también tenéis ese soporte de no tener que dejarlo a cargo de los abuelos. Soporte comunitario, ¿no? Así exactamente. Para cuidar hijos, para que vayan creciendo. Hay muchas opciones. Se pueden juntar gente que todos se dediquen al mismo tipo de trabajo, para co-crear también. Más necesidades que podemos solucionar. Las mujeres cuando se quedan viudas suelen tener un gran problema, y es que si no han cotizado y no tienen pensiones propias, su pensión se queda prácticamente a la mitad, con lo cual se quedan con una casa que además, si tienen hijos o herederos, no pueden ni vender, porque la otra media parte, si no se ha hecho testamento, suele ser pues una parte de ella, pero también de los hijos, con lo cual se quedan con una casa vacía, con prácticamente los mismos gastos que tenían cuando eran dos, pero con la mitad de ingresos. Con lo cual estamos hablando de pobreza. La pobreza también la podemos evitar. Y aunque los viudos no tienen esa parte, sí tienen otra parte, que es que viudos de cierta edad se encuentran con que están en una casa que jamás han limpiado, ni han hecho la comida, nunca han hecho la compra. Bueno, una vivienda colaborativa te lleva a esas soluciones. ¿Quién más? Pues las familias monoparentales. Porque las familias monoparentales en España, y aquí en Cantabria no somos una excepción, muchas están en riesgo de pobreza. Porque no es lo mismo tener familia con 2 sueldos de ingreso o con la ayuda de un sueldo, pero la otra parte pone esa asistencia social, que da igual que sea hombre o mujer, y sin embargo es un poco como las viudas, ¿no? Que tienen solo un sueldo, un ingreso mínimo muchas veces, un trabajo temporal que les impide salir de un estado de riesgo de pobreza. Bueno, todas estas alternativas, que seguro que me dejo mucho, y muchas, las podemos solucionar, pero no solo con el coworking, porque el coworking puede ser en propiedad o puede ser de 30 a 40 años en propiedad. Pero también tenemos el co-living, que el co-living no deja de ser lo mismo, una vivienda colaborativa pero en alquiler. Y aquí también los ayuntamientos y los gobiernos tienen mucho que decir. Porque una vivienda social en un pueblo pequeño te puede atraer una familia o puede subsanar las necesidades de una familia.
pero un co-living o un coworking te puede subsanar las necesidades de muchas familias y de muchos jóvenes que se tienen que ir de los pueblos porque no tienen dónde vivir. Otra cosa es que también nos tenemos que acordar que ahora el trabajo nos lleva a movernos a muchos sitios. Lo cierto es que ahora puedes estar trabajando en Cantabria, en una zona de Cantabria, y mira, no vamos a salir de Cantabria, no vamos a salir de Cantabria. Pero yo tengo un trabajo, por ejemplo, 3 meses en Potes y 3 meses en Casturdiales. ¿Podré vivir en el mismo sitio? No. Porque a no ser que viva equidistante y que me haga una kilometrada enorme, no podré vivir. Sin embargo, el co-living, que no dejan de ser alquileres, sí que se pueden hacer co-living sociales, de forma que las personas de cualquier edad, ya no solo los jóvenes, sino de cualquier edad que tengan movilidad por causa del trabajo, tengan acceso a alquileres dignos. Dignos económicamente y dignos pues que estén adecuados. Porque todos también sabemos que no todos los alquileres, y da igual el precio, en muchos casos son viviendas dignas. Entonces, básicamente estos son los motivos por los que nosotros como Asociación Española contra la Despoblación nos hemos unido no solo con las inmobiliarias, que conocen muy bien el territorio y saben qué casas se pueden o qué zonas se pueden destinar más a cohousing y co-living, sino también con Atelier 15, que tienen la experiencia del cohousing y co-living, y con Ecosoluciones Cripto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a mirar al futuro. Y el futuro no puede ser como el pasado. La pandemia nos lo ha demostrado. Y en el futuro, la forma de financiación también tiene que ser distinta. No podemos depender de la hipoteca de los bancos, que como bien habéis dicho y ha dicho antes Isabel, ¿cuántos padres no se quedaron sin su propia casa porque avalaron a los hijos la compra de la nueva casa? Y ahora es prácticamente imposible conseguir hipotecas en los bancos. ¿Por qué? Pues porque siguen en la mentalidad de contratos indefinidos, cuando esos contratos prácticamente cada vez es que no existen, y además los pocos que existen cada vez van a dejar de existir. Por eso digo que tenemos que avanzar, no nos tenemos que conformar con lo que ya tenemos. Y ese es el motivo por lo que nos hemos unido, para no solo buscar, porque buscar ya las tenemos, pero sí dar soluciones. ¿Y cómo Lidia, es el proceso que hacéis? Porque entiendo que el proceso personal o vital lo tiene que hacer cada uno, cada una, ¿no? De hacer un contrato con otras personas para querer vivir juntos, ¿no? En un co-living. Pero pues, entiendo también que tiene que ser en algunos espacios que sean bastante grandes, porque si estamos hablando que viven varias familias en un mismo espacio, ¿cómo hacéis esa búsqueda? Bueno, precisamente, o bien hay gente que nos llama porque conoce sitios, o bien a través de inmobiliarias. Y después lo que buscamos muchas veces es la alianza con ayuntamientos. Por ejemplo, luego María nos pondrá un ejemplo de una alianza con un ayuntamiento que hay. Nosotros ya nos incorporamos tarde, pero que están creando un coworking muy interesante, y lo ha cedido el ayuntamiento. El coworking, al final, que es la parte de tener un mismo espacio para trabajar. Mira, te explico la diferencia. El coworking es viviendas en propiedad, y el co-living son espacios y viviendas en alquiler. Ajá. Por eso, el co-living es muy interesante cuando hablamos de movilidad, o de empezar en un nuevo sitio, de empezar una nueva tarea, y el coworking... ¿Coworking o cohousing? Cohousing, eso, coworking. Claro, por eso estábamos guiándonos un poquito, porque la parte del coworking, que es un espacio que compartes, sí, ¿no? No, el coworking son espacios de trabajo que compartes. Perdonad, es que
Entonces, cohousing es en alquiler, soy yo. ¿no? El cohousing, el cohousing es en compra, En propiedad. en propiedad, que no tiene por qué ser para toda la vida, porque tú si eres una persona mayor y dices, pues a mí en 30 años Claro. ya me Sí, vale, sí. no voy a durar más. Y el co-living es sin alquiler, Ajá. perdonad por la... Nada. Y Yo siempre confundiendo las palabras. pero que nos parecía como que, no sé, aquí en Cantabria, ¿no? Están estos de Brisa, es que es una ¿no? Es la más conocida, ¿no? Que, Sí. que creo que están en Meruelo, Sí. que es gente mayor, pero que nos falta como los datos de personas jóvenes que se hayan unido para hacer o co-living o co-housing. En Cantabria, que yo sepa, no hay. Todavía no hay. Sin embargo, sería muy interesante y por eso os agradecemos tanto que nos hayáis invitado, porque nos dais voz. Sí. ¿Vale? Porque es que muchas veces las personas jóvenes también somos, me voy a incluir como joven, a pesar de mis caídas, también somos muchas veces conformistas y solo nos quejamos, pero también tenemos el poder de actuar. No, está claro que hay que cambiar un poco la mentalidad, como has dicho desde el principio, ¿no? No podemos pensar, cuando los tiempos van cambiando y vamos evolucionando hacia una manera que nos puede gustar más o menos, no podemos pensar como antes, cuando la vivienda es totalmente diferente, es inalcanzable de alguna manera para algunas familias y hay que buscar soluciones, más que quejarse, ¿no? Exactamente. Sí, sí, son las soluciones. Tenemos que buscar soluciones que estén en consonancia con dónde estamos y con lo que va a venir, más o menos. Sí, nosotros, bueno, esta tarde la segunda ponencia, que es una gente que ya está haciendo la experiencia, ¿no? Que tenéis la oportunidad de escuchar de gente joven que sí que está viviendo esa experiencia, que es un poco, ya han hecho los pasos de los que está hablando Lidia y que bueno, nos contarán y que podéis coger y adaptarlos luego a vuestra inquietud o de buscar soluciones para vuestra vivienda, ¿no? Sí, también queremos aprovechamos y hacemos un llamamiento colaborativo junto a vosotros para que los ayuntamientos de Cantabria que estén en riesgo de despoblación recuerden que seguro que tienen viviendas que podemos conseguir trasladarlas hacia yo creo que un problema que hay bastante aquí en la zona, tanto en Asturias como en Cantabria, donde hubo tanta población que se fueron los famosos indianos, ¿no? Sí, sí, sí. Que han dejado herencias en las que no se sabe ya, terrenos. Es imposible saber. Eso es, ¿no? Pues ahí los ayuntamientos quizás tendrían que tomar cartas en el asunto porque son pues terrenos y que se quedan sin poder utilizar dentro del medio rural, dentro de los ayuntamientos, y que ahí tendrían que hacer algo los propios ayuntamientos. Pueden. Y si no saben cómo, nos pueden llamar, que nosotros les daremos soluciones. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora me gustaría pasamos a... Sí, invitar porque... A ver... A María San Juan. A María San Juan. De Atelier 15. Que está aquí. Sí, María. Aquí está puesto acá. Sí, aquí está puesto CAS, pero María San Juan ya está aquí. Simplemente tengo que reiniciar vídeo y cancelar la... María. Hola. Hola, María. Hola, buenos días. Voy a necesitar que me dejéis presentar. Sí. No sé cómo tenéis que hacer, creo que me tenéis que dar... En principio ya está. Vale, es que compartir pantalla. Vale. Estoy aquí, que voy a compartir la pantalla. Hola. 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 Buenos días, voy a compartir... Uy, ¿Te deja? Estoy en ello. A ver. Cuando empieces a compartir, yo quitaré el sonido, ¿vale? Ay, madre, que estoy aquí. Si eso lo tienes tú siempre por la mano, María. Sí, bueno.
A ver, ¿veis mi pantalla? No, pero a ti te vemos. Vemos a ti. Pues yo estoy viendo que estoy compartiendo una pantalla. Tú, no sé si esto las personas que están viendo la pantalla la ven. Sí, yo creo que sí. Lo tenemos, pero solo te vemos a ti. Lo tenemos como compartido. Pues yo estaba, bueno, tengo una presentación, he dado a presentar pantalla y yo en Zoom ahora mismo se está presentando. Hay una presentación activa. Igual tarda un poco en abrir, pero ya se tendría que estar viendo. En la parte... ¿Quieres que me...? Ah, mira, ¿ves? Ahora. Ya está. Venga, perfecto. Me quito el vídeo y el sonido, ¿vale? Venga, yo voy a quitar esto y, bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar y hablar de la vivienda colaborativa, del coworking, del co-living en este entorno rural, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? De activar el entorno rural a través de estos ejemplos que ya os ha estado contando Lidia de forma genérica en qué consisten y qué son. Yo voy a incidir un poco más desde otro lenguaje quizá y además me ha gustado porque ha habido ese lío que nos hacemos todos siempre de que qué es el co-living, qué es el coworking, qué es el co-housing, ¿no? O sea, qué lío todo esto, ¿no? Esos espacios compartidos que no tenemos muy claro cuáles son las diferencias. A ver si entre todas, hablando cada una, pues podemos ir dejándolo más claro. Entonces, bueno, nosotros somos Atelier 15, un despacho de arquitectura y urbanismo y consultoría de cohousing que creamos. Atelier 15 nace en París hace 20 años, Atelier 15 Ivry-sur-Seine, y hace 2 que estamos en España, en Madrid concretamente. Somos 3 socias, una de ellas trabajó en Atelier 15 París y trabajó en la Atelier España. ¿Por qué? Porque allí en Francia el Atelier ha participado en varios proyectos de vivienda colaborativa, ¿de acuerdo? Luego nos acompaña también Martina Belunto, que viene de Italia, también de haber trabajado en recuperación de inmuebles a través de la vivienda colaborativa, de procesos de asociaciones que reciben el edificio, lo rehabilitan y lo habitan. Y bueno, yo, que soy una arquitecta española apasionada por la vivienda colaborativa y los procesos participativos, entonces nos unimos y creamos Atelier 15 Madrid. Nuestro lema es hacer con en lugar de hacer para, es decir, nosotros ponemos a trabajar a todo el mundo en este proceso inmobiliario, porque si bien es cierto que el edificio solo es un medio para crear la vida en común, aquí lo importante del cohousing y del co-living hay que pensar que hay unos objetivos de vida en común, de una forma diferente de vivir. Hay un proceso inmobiliario pues, que hay que seguir y que en España no estamos muy acostumbrados a saber cómo hacerlo, ¿no? Estamos más acostumbrados a ir y comprar y ya está. Entonces, nosotros ayudamos a esos grupos a trabajar. Estos son algunos de los ejemplos en Francia de vivienda colaborativa. Aquí podéis ver incluso a las personas que son los habitantes actuales de esos inmuebles en las fases previas de obra o de formación y de generación y de co-creación del proyecto. A la derecha está un proyecto en el que estamos ahora trabajando con un ayuntamiento aquí en la Sierra de Madrid. Luego os cuento un poquito más en qué consiste el Corrural Robregordo. Así, en rasgos generales, ¿qué tienen en común las viviendas colaborativas, el co-living y en general el señor co-living? Pues como ya os ha comentado Lidia, son soluciones habitacionales colectivas, lo que facilitan una interacción social y una solución de vida que puede ser temporal o puede ser para siempre. Y en el caso del senior, promueve el envejecimiento activo, ¿vale? Y da respuesta a necesidades residenciales nuevas que actualmente las personas a partir de cierta edad pues necesitan, ¿no? Y además hay que pensar que a partir de los 65 hasta los 95 100 hay una franja de edad enorme donde las personas, aunque se hayan jubilado, pueden seguir desarrollándose y generando proyectos y a través de este tipo de viviendas pueden hacerlo de una manera más compartida, ¿no? Y sobre todo que evitan la soledad no deseada. Los objetivos en común en el medio rural, ¿cuáles son? Nosotros entendemos, ¿no? Porque un cohousing puede ser urbano, puede ser rural, puede ser en la playa, cada uno tiene su alma. Y como bien ha apuntado antes Lidia, será el grupo de personas el que defina realmente qué necesidades quieren cubrir, ¿no? Pero sobre todo hay cosas que son comunes y es el apoyo que hay entre esos habitantes, entre esas personas. Luego puede ser una solución de acceso a la vivienda en alquiler, en el caso del co-living.
Lo que también es un objetivo común es que se comparten espacios y se reducen gastos, ¿vale? Se hace muchísimo más eficiente el consumo, desde la energía eléctrica hasta, por ejemplo, la necesidad de desplazarse en un vehículo o hacer una compra común, por ejemplo, ¿no? O lo que viene a ser una comunidad, una cooperativa de consumidores y usuarios, que es en lo que se suelen convertir estas cooperativas de viviendas, después derivan en una cooperativa de consumidores y usuarios. Y luego nos parece clave, y en esto es donde nos encontramos con la Asociación Española contra la Despoblación, en que podemos usar edificios que ya existen, ¿no? Está muy bien hacer obra nueva cuando es necesaria, pero hay un montón de patrimonio construido que se está perdiendo y que puede ser ese motor, ¿no? Ese lugar desde el que podemos partir para crear estas comunidades de personas, esta forma diferente de vivir. En el caso del senior, ¿no? Si ya nos centramos en el ejemplo de las personas mayores, pues evita la soledad no deseada, evita el aislamiento social. De nuevo, comparten servicios, en este caso serían servicios de cuidado, reduciendo costes y luego, por supuesto, promueve un envejecimiento activo. ¿Por qué creemos que es importante hablar del senior? Porque ha sido el motor, o sea, los primeros ejemplos en España de vivienda colaborativa han sido a partir de personas mayores que buscaban vivir de una manera diferente. Habían tenido esa experiencia con sus padres y no querían repetirla, ¿no? Ellos no querían ser una carga para sus hijos y además querían, sobre todo, para mí es fundamental, la libertad de elegir cómo quieren vivir, a qué hora quieren desayunar y qué es lo que van a comer, ¿vale? Porque estos son, cuando una persona necesita una residencia de mayores porque realmente tiene un proceso degenerativo grande, pues obviamente necesitará esa residencia. Pero hay tantas personas que a veces están solas y se van a residencias solo para no estar solas, que ahí al final hay un gran deterioro porque dejan de hacer cualquier cosa y al dejar de hacer hasta tu propio desayuno es que te piensas a perder, ¿no? No es el ambiente más adecuado. Sin embargo, en un espacio donde hay personas que tienen las mismas necesidades, se promueve el envejecimiento. Tenemos el caso de Torremocha del Jarama, por ejemplo, en Madrid, donde hace poco hablaba con dos de sus residentes que son octogenarios y habían estado haciendo vuelos sin motor, o sea, en este plan, ¿vale? Hay diferentes modelos. Podemos tener el co-living, en el que suele haber un promotor, que puede ser una institución social, como ha apuntado antes Lidia, o puede ser una empresa privada, un promotor inmobiliario, que quiere arrendar vivienda y entonces pues hace toda la promoción inmobiliaria, todo el riesgo lo corre él y luego pone esas viviendas en alquiler o quizás en venta, en el caso del senior living. Luego está la vivienda colaborativa o co-housing, en la que los autopromotores son las personas que lo van a ocupar, ¿de acuerdo? Y que son esos grupos de personas que tienen unas necesidades y unas inquietudes comunes. Y luego está el micro co-housing, que es el compartir vivienda, el rollo de las chicas de oro, esa serie que veíamos en los 80, donde, bueno, pues a lo mejor, yo lo hice cuando era estudiante, yo compartí vivienda en la universidad. Entonces, de esa manera también estás compartiendo recursos, te sientes acompañado y es algo que puede ser temporal, como en el caso de alguien que por trabajo o por estudios, o puede ser para el resto de tu vida, ¿no? Como pueden ser 2 o 3 personas que ya están en un alto nivel de envejecimiento, entonces se unen para compartir la asistencia domiciliaria. Luego lo vemos un poco más en detalle. Entonces, para entrar más en el proceso, la gestión del co-living, como ya os indicaba antes, parte normalmente de un promotor o de una institución público-privada. Entonces, el objetivo es dar respuesta a unas necesidades sociales y de mercado inmobiliario, y puede ser eso, una iniciativa mercantil o social, o puede ser una asociación público-privada, ¿no? A lo mejor se aúnan. Imaginaros que, como luego os contaremos en Robregordo, se consigue un suelo público y entonces pues hay un grupo, hay una institución que decide, pues, o una asociación que decide que lo hacen juntos para dar esa vivienda en alquiler, por ejemplo, ¿no? Ahí las personas que van a vivir vienen después de que se ha generado el producto, de que se ha generado el espacio. Entonces, aquí sí que es importante cuál es el para qué. Hay promociones de co-living donde se ofrecen espacios, por ejemplo, para artesanos, ¿no? O para artistas, o para estudiantes, ¿no? Y entonces ahí hay un tema. Entonces, normalmente esas personas van a ir ahí. O el senior living, ¿no? Pues se crea un espacio pues, para vivir y envejecer de manera activa. Bueno, pues ya hay un perfil, ¿no? De usuario, pero ese usuario va a venir después. Esas personas van a ver qué es lo que más le conviene dentro de lo que hay en el mercado o dentro de lo que se ha creado en su entorno inmediato. Bueno, esto repetir un poquito, ¿no? O sea, son unas soluciones colectivas
Y sobre todo, que a mí me importante, me parece clave, es en el caso de las personas mayores y, bueno, y de todas, es evitar la soledad no deseada. Hemos visto estos meses de atrás, este año y pico que llevamos, cómo hemos sufrido la soledad, ¿no? O sea, en todas las edades y en todas las circunstancias. Vale, esto era el coliving, ¿de acuerdo? Donde queda claro que las personas vienen después y ha habido una entidad que lo ha promovido. Ahora vamos a hablar de la gestión del cohousing o vivienda colaborativa. Aquí hay un grupo de familias, hay un grupo de personas que decide que tienen unas necesidades comunes y entonces se unen para crear esos espacios que os ha explicado antes también Lidia, ¿no? Es decir, yo voy a tener mi vivienda, voy a tener mi espacio privativo, pero voy a tener un montón de lugares comunes. Además, suele estar muy apoyado siempre el cohousing, no la vivienda colaborativa, con un criterio de sostenibilidad muy alto. Se busca estar en contacto con la naturaleza en la medida de lo posible, o si no, en la ciudad traer la naturaleza. Son edificios normalmente con un diseño pasivo de consumo casi nulo y ecosostenibles, ¿de acuerdo? Entonces, lo más característico es que son esas personas las que van a autopromover y las que van después a gestionar lo que ocurre en ese edificio, las actividades que se van a desarrollar, el mantenimiento del mismo, la organización, ¿no?, social dentro de él y abriéndose siempre hacia afuera, porque no hay que ver esto como un gueto, sino todo lo contrario. Lo que caracteriza también al cohousing o a la vivienda colaborativa es que las personas que están dentro pueden ofrecer servicios al exterior y pueden crear espacios donde encontrarse pues, con las personas del barrio, o en el caso de un municipio rural, por ejemplo, pues puede ser un elemento dotacional para lo que es el municipio e incluso la comarca, ¿vale? Entonces, siempre en el centro de producción están las personas y el engranaje es el bien común. Es importante los valores que implican, ¿no? Implica compromiso, implica tolerancia, implica flexibilidad. Va a haber un trabajo de desarrollo personal dentro de las personas y del grupo que se crea, de convivencia. Indispensable las ideas de democracia, equidad, igualdad y solidaridad para que esto funcione. Y algo también muy importante, que no está aquí en la diapositiva, pero que es básico, de inicio a fin, que es la confianza. O sea, hay que confiar muchísimo en el proceso y en las personas, tanto de los autopromotores como los profesionales que acompañamos en ese proceso. Entonces, resumiendo, ¿qué se trata? Pues se trata de que se crea un grupo semilla que va a generar esa cooperativa de vivienda. A través de una serie de talleres de convivencia y participación se van a definir las necesidades y se van a estudiar las opciones que hay de suelo, de edificio, las instituciones, la administración con la que hay que trabajar, ya no solo para la licencia urbanística, sino incluso para desarrollar posibles eventos sociales o dar servicios. Y al final de ese proceso participativo, por supuesto, habrá un equipo financiero y arquitectónico y jurídico que va a dar apoyo y que va a hacer toda la documentación necesaria para tener el inmueble, pues llegamos a la vida, ¿no? Al objetivo principal, que es una forma de vida diferente con otras personas, en las que hay un apoyo mutuo. Aquí tenéis un pantallazo general de lo que son los objetivos y valores de vivienda colaborativa. Os voy a leer así, aunque ya hemos venido hablando de ello, me parece importante recalcar que hay un apoyo mutuo entre los habitantes, que está abierto al entorno en el que se inscribe, por lo tanto son sistemas ecológicos, porque no solo piensan en ellos mismos, sino en el entorno que les rodea. Va a haber un ahorro en los costes de la producción del inmueble. Normalmente se inscriben dentro del desarrollo sostenible, suelen ser edificios o rehabilitaciones en las que el diseño se basa en ecoarquitectura, buscando siempre la mayor eficiencia energética y, por tanto, el ahorro, y conlleva un estilo de vida ecorresponsable. Se busca la inclusión social en esa apertura al municipio y al lugar que se inscriben, y pueden ser seniors, puede ser para personas con necesidades especiales que precisan, familias que tienen algún miembro que precisa de una serie de ayudas profesionales, pues qué bien, ¿no? Si lo tenemos en casa y si compartimos esos recursos y por lo tanto nos sale más económico. Y bueno, pues pueden ser intergeneracionales, como antes apuntaba también Lidia. Cuando hablamos de vivienda colaborativa estamos hablando de que se evita la especulación, porque lo ideal es que sea una propiedad colectiva en cooperativa, es decir, la cooperativa promueve y luego esa cooperativa de vivienda se convierte en una cooperativa de consumidores y usuarios. Esto en algunas comunidades ya es directamente, puedes crear la cooperativa directamente así.
y lo que tú eres es propietario de la COP y la COP te ofrece, te da a cambio el derecho a usar una vivienda, un alojamiento. Y a veces incluso se puede generar en cesión de suelo público. Por ejemplo, en Barcelona se está haciendo vivienda social intergeneracional sobre suelos que son propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. Lo que ha hecho ha sido una cesión de uso de suelo a 90 años y entonces la cooperativa ha construido su edificio, lo habita, lo autogestiona y bueno, pues cuando llegue el momento pues se pagará un canon, seguramente esa cooperativa habrá construido, después pagará un canon de uso del suelo. Entonces, y por María, supuesto la perdona. gestión del proyecto en este caso pues es participativa y en codiseño. María, perdona. Nosotros llamamos a covivienda María, de ¿me oyes? cuidado a ese micro cohousing del que os hablé antes, pero que incluso puede crearse a partir de la rehabilitación de María, ¿me inmuebles. oyes? Esto lo vemos bastante fácil en Hola. entornos pues, más pequeños, donde los caseríos, por ejemplo, el caso de Cantabria, ¿no? Esas villas que se han ido quedando abandonadas, porque como explicaba antes Lidia, pues al final hay 20 herederos, nadie se pone de acuerdo, cuesta un montón la rehabilitación, a lo mejor implica un coste de 600.000 euros y quién se mete en ese fregado, ¿no? Pero son espacios muy grandes, con grandes jardines, son villas que a lo mejor tienen 500 metros cuadrados y en los que se pueden realmente ir a vivir varias personas. A lo mejor pueden vivir 4 o 5 personas, dependiendo, y tener una asistencia centrada en la persona integral domiciliaria. Es decir, esos servicios domiciliarios los unes en una única vivienda, en una única villa, para 4 o 5 personas, con lo cual, si sabemos que los costes medios de una persona en su casa integrales rondan los 3.000, 4.000 euros al mes, 24 horas, 7 días de la semana, pues eso, entre esos 4.000, entre 4 ya son 1.000 euros. Con lo cual, haciendo este número fácil, es muy, muy, muy rápido de entender, ¿no? Que se pueden dar estas soluciones, ¿no? Y que a través no solo estás recuperando el patrimonio y el paisaje, sino que encima estás dando una solución social real necesaria ahora mismo. Y además es bonito porque aunque sí te has dejado tu casa para irte a vivir a este nuevo lugar, ¿vale? Hay una mudanza, se produce una mudanza, ahora estás tu nueva casa y estás en tu entorno. Es decir, no has tenido que irte a 80 kilómetros para poder tener asistencia. No, a lo mejor te has movido pues 15 o 8 o 20 o estás en tu mismo pueblo, ¿no? Puede ser incluso. Entonces, cuando hay dependencia, ¿no? Porque también es la gran pregunta. Vale, muy bien, evitamos la soledad deseada, nos cuidamos, pero ¿qué pasa cuando hay esta dependencia? Pues como ya os comentaba antes, hay un modelo que se llama el modelo EDEN, ¿no? Que busca evitar la soledad no deseada, el aislamiento social y el sentimiento de inutilidad. Estas tres emociones, estos tres sentimientos se ven diariamente en las personas que viven en residencias sanitarias, ¿de acuerdo? O sea, es lo que es el cáncer o el virus o la pandemia que ahora mismo existen en estos lugares, ¿no? Esa soledad, o sea, viven 80, 100, 200 residentes, pero aún así esas personas sienten que se han vuelto inútiles porque no se hacen ni un café, no logran conectar, ¿no? Unas con otras y se sienten súper solas. Sin embargo, si nos vamos a una unidad de convivencia, que puede ser, como os comentaba antes, una obra nueva o un lugar en el que cada uno tiene su habitación y su baño, pero luego tienes una cocina y una sala de estar en la que comparten 4, 5, 8 personas. Ahora mismo creo que los ratios en España de unidades de convivencia son muy altos con un tema económico y rondan las 12 personas, me parece, pero en Europa están hablando de 8 o 10 personas, lo que puede generar una unidad de convivencia con una atención sanitaria integral y ser equilibrado económicamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es el apoyo no tanto residencial, sino el apoyo de esa asistencia integral domiciliaria, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros o nuestros familiares vamos a decidir quién nos va a atender, cómo nos va a atender y cuáles van a ser esos horarios dentro de nuestra casa, porque en realidad esto es mi casa, se ha convertido en mi casa. Bien, hace unos meses tuvimos la oportunidad también con Lidia de presentar, de hablar de co-living y de co-housing en Andalucía dentro de un entorno comarcal que es la Asociación Alvear, que está entre Murcia y Granada. Y allí hay un ejemplo privado de una familia que es la finca La Frontera,
que se han puesto a rehabilitar unas cortijadas. Esto es a nivel de una iniciativa privada de la propia familia. Las cortijadas son pequeñas agrupaciones de viviendas que antiguamente fueron de las personas que trabajaban en la finca, de los operarios agrícolas. Y entonces han creado un grupo intergeneracional de personas. Ahí pues viven personas que se han trasladado de Madrid al campo. ¿Sí? Hola. Hola. Una cosilla. Te quedan 5 minutos escasos. Os voy a hablar de cohousing rural y te quieren hacer también unas preguntas. Entonces, vale, pues si queréis os doy una pincelada del proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo con el Ayuntamiento de Robregordo. El Ayuntamiento de Robregordo es uno de los ayuntamientos con menos población, tiene menos de 100 habitantes en la Comunidad de Madrid, está en la Sierra Norte, en la Nacional 1, y tenían este edificio que veis aquí, que es un antiguo hotel, bastante singular y con una edificación muy sólida, pero que lleva vacío 20 años. Entonces, la idea es crear, inicialmente se iba a crear un co-living y un coworking, pero desde un punto de vista urbanístico es un suelo dotacional, eso no era posible, entonces hemos decidido juntos que vamos a hacer un cohousing senior, de tal manera que se genera un coworking de cuidados. Esto significa que habrá pues, personas que van a dar servicios de cuidados, que van a venir, que van a alquilar las salas, van a dar servicios no solo para los residentes, sino también para toda la zona de la comarca, y que va a ser como un lugar de cuidados que se va a extender para poder dar asistencia domiciliaria también a las familias y a las personas que viven en la sierra, para que no se tengan que marchar a la ciudad, ¿no? Y puedan recibir asistencia domiciliaria. Entonces, bueno, pues es un antiguo hotel que se van a agrupar las habitaciones y se van a convertir en apartamentos dentro de un espacio de 13.000 metros cuadrados, que es una pineda estupenda que hay aquí en la sierra. Bueno, aquí os voy a hablar un poquito más de dónde está Robregordo y este proyecto. En planta baja pues va a tener una zona de cafetería, un salón de actos y un antiguo aulario, porque esto lo usaban los sindicatos para hacer talleres de formación, y eso se va a convertir en ese espacio de lugares de encuentro y de posible coworking social. Y bueno, pues no me voy a enrollar más en esto. Os dejo que me preguntéis lo que necesitéis. No sé si así que dejo de compartir. Hola, buenos días, María. ¿Me oyes? María, ¿me oyes? No sé si me oyes. María. Dime. ¿Me oyes? Sí. Hola, buenos días. Mira, tenía dos dudas. Un poco después de la explicación que nos has dicho, aunque ya teníamos te digo fatal, te digo muy, muy bajito, muy bajito. ¿Ahora mejor? ¿Mejor ahora? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Mejor? Regular. A ver si es de aquí, del ordenador. Ay. Vale. ¿Sí? ¿Ahora sí? Más. A ver, del volumen del ordenador. Es que yo creo que ahí te escucho, vale. Genial. Bueno, nada, era un par de dudas que me surgían. Lo primero, claro, aunque es una iniciativa súper chula, para un cohousing senior, por ejemplo, tienes que tener una base económica de un nivel un poco alto, ¿no? Bueno, si vas a hacer la promoción completa, necesitas dinero para comprar el suelo, y ahí es donde construir el edificio. Por ejemplo, este caso de Robregordo, nos van a salir los números comparado con un cohousing senior que hay a 40 kilómetros en Madrid, nos va a costar la mitad. Si es verdad, necesitas hacer una inversión inicial para rehabilitar el inmueble, pero como el edificio es de la Comunidad de Madrid y lo va a ceder, pues nos va a salir, la inversión va a ser la mitad de la que han realizado en el caso de privado. Sí. Y otra duda que tenía, o sea, para evitar la especulación, lo que hacéis, o lo que se hace en este tipo de iniciativas es, entiendo, es lo que he entendido, que nunca llega a ser propiedad tuya, sino que al ser propiedad de la cooperativa, el día que una de las personas desaparezca, fallezca o lo que sea, no pasa a un heredero de esa persona, sino que pasa a ser propiedad de la cooperativa. No, a ver, la ley de cooperativas es muy clara. Si tú eres cooperativista, tus herederos van a heredar el capital social que tú tienes en la cooperativa. Vale. Lo que pasa es que lo que no puedes es enajenar esa vivienda y venderla. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, habrá un estatuto de régimen interno que marcará, pues el heredero puede, si cumple los requisitos, usar esa vivienda, o, en caso de que no la pueda usar,
la cooperativa le reembolsará su capital social y entonces ahí queda libre una plaza para que venga otra persona. Esta otra persona reemplaza a la persona que ha fallecido o que se ha marchado, porque en la vida da muchas vueltas y a lo mejor necesitas marcharte. Entonces, tú recuperas tu capital social, efectivamente, a través de la incorporación de un nuevo socio a la cooperativa. Esto es ley de cooperativas. Vale, vale. Muchas gracias. Se evita la especulación en cuanto que es muy difícil enajenar todos esos elementos residenciales y ponerlos al mercado. Vale. Tendría que haber un acuerdo de toda la cooperativa para poder hacer eso. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a intentar que Julio quite el sonido y se ponga el audio. Buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí, pero no se te ve. Sí, bueno, ahora se me va viendo por partes, esto por partes. Vale. A ver cómo vamos. ¿Qué tal ahora? Sí. Ahora sí, muy bien. Sí. Bien. Buenos días a todos desde Salamanca y muchísimas gracias por esta invitación de participar en este evento en el que veo que hay viento, algo de temperatura fría porque estáis abrigados, está entrando la borrasca por el norte. Para allá va mi padre ahora, para Cantabria, para Santander, que lo he despedido esta mañana. Encantado de estar con vosotros. Pues Julio, cuando quieras. El tiempo que queda es para ti, hasta las 2, ¿no? Sí, hasta las 2. Puedo alargar si hay... Bueno, No, que se alarga ya, vale. Pues sí. No, yo tengo que irme. Después de las Luego, 2, sales de donde estés. No, tío, os voy a hacer un regalo, Voy a hacer un regalo, que es tiempo. No os preocupéis, que no lo voy a consumir entero, y como a todo el mundo le falta mucho tiempo para hacer muchas cosas, pues yo os regalo el mío y para hacer otras cosas que podéis hacer ahí fantásticas, ¿no? Julio, siempre regalas tiempo tú. Que siempre regalas tiempo y saber. Y esto no es peloteo, es que es verdad. Bueno, por Dios. Vaya manera de dejarme el listón alto. Muchas gracias. Ahora ya, expectativa alta. Yo que iba a volar bajo. Bueno. Bien, pues nada. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy aquí como, digamos, consultor de la Asociación Española contra la Despoblación. Soy abogado de profesión. Podéis ver y curiosear quién soy en juliodelatorre.es, con lo cual ahí tengo una página web y ahí pues, se puede verificar pues, todo lo que hago y a lo que me dedico. Y de lo que esta mañana vengo a hacer aquí fundamentalmente es aportar un poquito de semilla, que me encanta. Veréis que me defino como viverista de esperanza y tejedor de redes humanas. Es decir, hacer un poco de vivero. Vamos a hacer un poco de vivero esta mañana para entregaros un conjunto de semillitas. Un conjunto de semillitas que luego, bueno, algunos no plantarán, otros sí, unos que lo planten saldrá adelante, otros no, ya depende de cada uno de vosotros. Esas semillitas tienen que ver en torno a la criptoeconomía. Y claro, cuando ya está todo el mundo levantando los ojos, cuando dices criptoeconomía, Bitcoin, pues no, vamos a olvidarnos del Bitcoin. Básica para esas semillas van a ser las soluciones del futuro, que hoy son pequeñas semillas que están en manos de aquellas personas pues que, bueno, nos hemos formado o nos estamos formando en esto. Nosotros hemos presentado una manifestación de interés al MITECO en un proyecto que se llama La Comarca del Saber Vivir, en el cual ya hacíamos una reflexión acerca de cómo desarrollar en el territorio rural los nuevos paradigmas, que parece que están alejados de él, ¿no? Hablar de inteligencia artificial, hablar de robótica, hablar de Internet de las cosas, hablar de cibereconomía, parece que como que se aleja, que eso es de las ciudades, de esos grandes edificios de cristal, donde están esa gente tan poderosa, o de las universidades, donde está gente tan lista. Y no. ¿De acuerdo? Nosotros ya le hemos planteado al MITECO, en esa manifestación de interés en la que ha participado la Asociación Española contra la Despoblación y Atelier 15 y otras empresas y otros profesionales, hemos manifestado que precisamente la llave del progreso está en la innovación, innovar, pasar a la acción con cosas
novedosas está precisamente las nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Así lo ha entendido Europa en la Next Generation. En la Next Generation, si se va uno a la fuente, de la Next Generation, y esto es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque lo que tenemos en España es una interpretación del gobierno y de un determinado gobierno, de una determinada ideología de lo que es la Next Generation, ¿de acuerdo? Pues si vamos a las fuentes, Europa quiere que esta política contracíclica, es decir, tenemos un ciclo de crisis profunda promovida por el COVID, por la pandemia, se programa una política contracíclica. Esa política contracíclica tenga eficacia en 3 años, máximo 5, ¿de acuerdo? A través de una inyección de fondos como jamás ha tenido la Unión Europea y que vayan a lograr la implementación de políticas sostenibles y la digitalización fundamentalmente, ¿de acuerdo? En España se incorporan 2 ejes más, Europa tiene 7, España se queda con 4, digitalización, sostenibilidad, digámoslo así, vertebración, cohesión del territorio, vertebración del territorio y igualdad, ¿de acuerdo? Superación de la brecha que siempre existe en este país, al menos es que lo conozco, entre la mujer y el hombre y la mujer. Bueno, pues le hemos dicho al MITECO que es muy posible aplicar criptoeconomía a lo que es, digamos, pues el entorno rural. Voy a compartir pantalla. Voy a ver si lo hago bien, comparto pantalla bien. Me imagino que ya la estáis viendo, ¿de acuerdo? Todavía no. ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Sí? Todavía no se ve. No se ve. Bien, pues entonces, muchísimas gracias por la advertencia y volvemos otra vez a compartir pantalla. A ver si lo logramos de esta manera. ¿Por qué no ha sido por aquí? Bueno, pues lo mismo por aquí. A ver si me deja con esta, aunque es una nueva herramienta. ¿Y ahora? Se ve... ¿Ahora veis alguna página en blanco? Eso es, página en blanco. Vale. Un poquito por aquí, chiquichic. ¿Sí? Sí, ahora. ¿Estáis viendo ahí que he pintado? Sí. Perfecto, Sí. pues ya está. Esta pizarra no es la mía, pero bueno, todas son una pizarra. Aquí lo mismo me pierdo un poco con el tema de los colores, pero bueno, vamos a emplear esta que es la que ha entrado. ¿De acuerdo? Decíamos que estamos hablando de... Ya empezamos, ¿no ves? Es que como no es la mía, no hay ¿qué he hecho yo aquí? Bueno, no quiero poner texto. Seleccionar tampoco. Texto, dibujar. Aquí trazo medio. Bueno, pues venga. Criptoeconomía. ¿Qué es la criptoeconomía? Pues sencillamente la palabra cripto. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Encriptar. ¿Vale? El ser humano es un ente biológico encriptado, y tan encriptado, tan cifrado, que todavía los científicos no han logrado descifrar el código, porque si lo hubieran, pues curarían todas las enfermedades, sabrían el origen de la humanidad. ¿Vale? Entendámoslo. ¿De acuerdo? Bien. La cripto es todo aquello que está encriptado, cifrado. ¿Para qué? Pues para que no se vea a primera vista. Tenemos que saber cómo desencriptarlo. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto que quiero que tengáis claro. El segundo concepto es el concepto de queso. Seguro que este lo conocéis, ¿verdad? Un queso. ¿Un queso qué es? Pues es una bioprogramación. Es una criptoeconomía. Un queso está bioprogramado. ¿Para qué? Pues para que cuando yo lo saboree, huela el queso, saboree el queso, e incluso lo toque, la textura, e incluso vea el crujido que pueda o no tener. Todo eso está encriptado y se desencripta cuando yo empleo los sentidos para desencriptarlo. Mientras tanto, no sé lo que es un queso. Me acerco a olerlo, me acerco a tocarlo, me acerco a saborearlo. Y lo bueno que tiene un queso es que cuando lo dividimos en tacos y cuñas, ¿de acuerdo? El taquito, o la cuña, resulta que toda la información encriptada que tenía este queso también lo tiene el taco y lo tiene la cuña. El aroma, ¿de acuerdo? El tacto, el gusto, todo lo tiene. Esto se basa en la criptoeconomía, ¿de acuerdo? Que, digamos, se basa en otro término que habréis escuchado recientemente que se llama el blockchain.
¿Cómo se borra aquí? Lo he puesto, ¿vale? Disculpa. Blockchain, ¿de acuerdo? Blockchain lo que permite es que en cada una de estas unidades, cada uno de estos tacos que son expresión de la economía general, ¿de acuerdo?, se contenga toda la bioprogramación, todos los elementos, como si fuera un queso de un taco y una línea. Bien, esto como en principio para entender lo que es una criptoeconomía, ¿vale? Ahora le pregunto, ¿qué es Cantabria? No sé si se puede mover o no puedo moverla. Esta pizarra no la puedo deslizar. ¡Ay, madre mía! Bueno, pues tenemos que borrar. ¿Vale? ¿Qué es Cantabria? Y a uno empezará a definirlo, ¿de acuerdo? Y no acabaríamos nunca. ¿Qué es Cantabria? Vamos a reducirlo un poco más, porque es difícil de definirlo. Por ejemplo, pues ¿qué es una comarca de Cantabria? ¿De acuerdo? Cuando vamos a definirlo, veremos que es información y esa información se traduce en datos. Normalmente, a esto le encantan a los políticos los datos. Los datos, una región, una comarca, son datos, ¿vale? Datos que ofrecen cuánta población hay, cuánto se produce aquí de leche, cuántos quesos, cuántos pueblos tenemos, cuántos árboles, cuántas hectáreas. O sea, datos, números. En un número excesivo de datos inmanejable se genera la Big Data. Es decir, comarca es una Big Data, es un conjunto de datos fantásticos. Y si los encriptamos, le ponemos una clave para que no se vean bien, generamos una criptoeconomía. La criptoeconomía de una comarca, que son sus datos, la información y que representa a esa comarca. Bien, ya me podéis decir, bueno, pues es que resulta que el oro de siglo XXI son los datos. Los datos están haciendo millonarios, ¿a qué? A Facebook, a Twitter, a Google. Todas las grandes empresas que manejan datos, bancos, aseguradoras, todas manejan datos, gobiernos, todos quieren los datos y generarlos en Big Data, en grandes tamaños. ¿Para qué? Para sacar de ahí valor. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que estamos nosotros dispuestos a generar para lo que es una comarca. ¿De acuerdo? Que una comarca tome conciencia de que es soberana de sus datos, ¿de acuerdo? Y que los pueda gestionar para generar valor. Esos datos que se encriptan en lo que es su criptoeconomía y pueda acceder, por tanto, a un valor que hasta ahora no ha sacado partido y que, sin embargo, sí le están sacando valores otros. Por ejemplo, el turismo. El turismo es uno de los sectores donde sencillamente se está sacando muchísima economía, es decir, hay gente que está haciendo mucho negocio gracias a los datos que genera una comarca. Seguro que dicho esto, a estas horas con ganas de comer y en el lugar donde estáis, pues no es muy atractivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, digamos que voy a dejarlo aquí en cuanto a esta disertación de entender, ¿vale?, que la inteligencia de los datos en el turismo, por ejemplo, es algo que ahora mismo incluso el gobierno está fomentando con turismo inteligente, que lo llaman. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mueve el turismo? Es el turismo inteligente. Julio, se necesitan planteamientos económicos como los que hemos dicho anteriormente. Julio, ¿me escuchas? Te escucho. Oye, y o sea, teniendo ya más o menos claro, ¿no?, que los datos es el poder, que ahora todas las grandes entidades y empresas lo que se pelean es por tener cuanto más número de datos de las personas, ¿dónde queda la ley de protección de datos? Esta que nos obliga todos los días a tenerlo todo como guardado, etcétera, etcétera. Si realmente al final, con cualquier aplicación que te abras en el móvil, cuando llegas como decías tú con el turismo, a un hotel y tienes que dar tus datos, cuando... la ley de protección de datos está, ¿qué hace exactamente? Porque si los datos de cualquiera de nosotros los puede tener cualquiera de las empresas. Pues nuestro sistema se basa en el consentimiento. Por tanto, tú estás continuamente dando consentimiento para que se utilicen tus datos. En Europa el dato es de la persona
En América es de las empresas y, por ejemplo, en China es del gobierno. Aquí estás dando consentimiento. Cada vez que te bajas una aplicación, cada vez que entras en contacto con una aplicación digital, te está pidiendo consentimiento y tú se lo das. ¿Por qué? Porque no te vas a leer la letra pequeña. ¿Para qué? Demasiado tiempo para leer. Le digo que sí, me bajo la aplicación. Entonces le estás autorizando a que se quede con tu imagen, a que se quede con tu audio y que se quede con todo lo que dices, con tu geolocalización. Se basa en el consentimiento. Aquí nadie está haciendo nada en contra de lo que quiere la gente. El consentimiento previo es lo que funciona según el Reglamento de Protección de Datos. Lo que pasa es que este consentimiento no es consciente. Directamente la gente lo da de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque se lo vende a la rapidez del momento. Yo quiero bajarme una aplicación y empezar a disfrutar de ella y, por tanto, ahora ya, pues pongo la X y doy mi consentimiento. Y, por ejemplo, una región, como decías, una comarca, ¿cómo puede guardar sus datos para luego poder alquilarlos, venderlos? Porque supongo de eso se trata un poco la economía, ¿no? De la que estamos Correcto. hablando. Estamos hablando de que sois muchísimos en una comarca, productores, todos, cada uno imagínate, de un sector diferente, sois independientes. Esto se basa en que la unión hace la fuerza, ¿de acuerdo? Bien. Si vamos a hablar de gestión de datos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es que todos, absolutamente todos, transferimos los datos que tenemos a la vez online, nos dejamos, digamos, conectar para que haya aquí una inteligencia, una gobernanza cooperativa y colaborativa que aprovecha todos esos datos y que les dice ahora a las grandes empresas, tururú, si quieres aprovechar los datos que hay y la realidad que hay en cada una de estas unidades, tienes que hablar conmigo y le saco valor. La economía del valor, la economía del propósito y del bien común. Pero para eso tenemos que tener una interconexión, tenemos que estar dispuestos a estar conectados, a que nuestros datos completamente estén interconectados, ¿de acuerdo? Y esto esté centralizado, por ejemplo, en una Big Data central. ¿Estamos dispuestos a ceder esos datos que tenemos de lo que producimos, hacemos, lo que vendemos, etcétera, etcétera, para generar una inteligencia superior que genere en la comarca un valor que en sí mismo ahora es lo que están haciendo las grandes empresas y que yo en una gobernanza cooperativa y colaborativa, hablaba María de cooperativas, soy la que lo represento ahora? ¿Estamos dispuestos? O realmente, mira, esta es mi zona y yo no quiero compartir con nadie. Yo tampoco, y yo tampoco, y este de aquí tampoco, y este de aquí tampoco, y este de aquí tampoco. Y se buscan la guerra por sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a desconectarse y esto es de lo que se basa el nuevo capitalismo de los datos, de la falta de unión, de la falta de cooperación, de la falta de colaboración de cada uno de los nodos que produce datos. Sin embargo, estos nodos que he pinchado sí están conectados con lo que ellos quieren, ¿de acuerdo? Conectan exteriormente con plataformas que les roban los datos. No están dispuestos a que lo tenga la unidad central de su comarca, pero sí que lo tenga agentes externos, ¿de acuerdo? Lo voy a pintar como cuadrados, que se aprovechan de ellos. Vale, y eso trasladado a la vivienda social, que es de la que va el tema, ¿cómo lo enlazamos? Bien, pues aplicado a la vivienda social significa que el registro de la propiedad, desde una reforma reciente que ha hecho mientras estábamos en la pandemia, permite lo que se llama la tokenización de los activos inmobiliarios y, por tanto, bienvenida es ahora lo que se llama la economía del token. Si no sé lo que es un token, mal voy a poder, por eso hablaba de nociones básicas de economía, aplicarlo a mi vida. Ya se está aplicando. ¿El token qué es? Es la representación de un inmueble. La representación de un inmueble que puedo... ¿un inmueble que lo representa? Su escritura. La escritura de propiedad es lo que representa un inmueble. Bueno, pues ahora en la criptoeconomía generamos token. Como acciones, ¿cuántos tokens? 100, 1000 son inscribibles en el registro de la propiedad y cada una de estas personas ha aportado 10 euros. Tiene un token. 1000 tokens, 10.000 euros. 10.000 tokens, 100.000 euros. Ya tengo dinero para afrontar el mantenimiento o la construcción de este proyecto. Lo que ocurre es que este token puede viajar directamente a Japón, tecnológicamente hablando, y por tanto no necesito ir a un notario ni nada. Sencillamente le mando el token y ya es copropietario de este edificio y aporto sus 10 euros, o sus 100, o sus 1000.
El mundo del token, de la tokenización, está llegando, va a llegar sí o sí a cualquier tipo de industria, pero en el caso de la vivienda vamos a poder afrontar proyectos de mantenimiento de edificaciones y complejos inmobiliarios gracias a la participación de gente en el mundo, gracias a los tokens, gracias a la criptoeconomía. Un token es un archivo con datos. ¿Qué datos tiene? Los referentes a este proyecto de cohousing, de coliving, de construcción, de promoción. Viene todo ahí. Por tanto, el japonés solamente tiene que entrar en el token para verlo todo. Y a cambio de eso, hace la inversión. Ajá. Te quería hacer... ¿No? Ya. Te iban a hacer ¿Perdón? que te iban a hacer una pregunta, pero ya has contestado. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Pepe. No, si no... Para que nos veas, voy a poner el vídeo. Yo todavía estoy como procesando un poco. Sí, es Vale. como un lenguaje un poco que nos queda un poco lejano, ¿no? Para todos y todas, vamos. Para parte Sí, como de... wifi, como internet, como teléfono móvil. Sí. ¿De acuerdo? Antes, la wifi, ¿qué es eso de la wifi? Pues ahora todo el mundo lo sabe. ¿Y qué es eso de internet? ¿Y el correo electrónico? ¿Y lo del móvil? ¿Y lo de YouTube qué es? ¿Y lo del TikTok? ¿Y lo de Facebook? Son palabras. Nosotros nos alejamos de las palabras y al alejarnos de las palabras nos alejamos de la realidad que construyen y tienen dentro. Son metalenguajes. Si yo me alejo de la criptoeconomía, me alejo de mi futuro. Sabemos ahora que hay gente que no tiene móvil, ¿verdad? ¿Cuántos conoces que no tengan móvil? Dice, levantan yo. ¿Cuántos son y representan? Pero la inmensa mayoría han caminado hacia ahí. Yo no voy a necesitar teléfono móvil, no voy a poner wifi en mi casa, no voy a utilizar internet, yo no voy a tener correo electrónico. Es decir, cuando Colón señalaba hacia allá, pues tú puedes quedarte aquí en tu zona de confort, como dicen ahora, que te vengan a solucionar el tema, o caminas. Y si caminas, tienes que empezar a meter en la cabeza datos, fundamentalmente palabras nuevas, mente de principiante y actitud de aprendiz, capacidad de sorprenderse. Y la gente no tiene mente de principiante, actitud de aprender y capacidad de sorprenderse, porque ya lo sabe todo. ¿Qué me vas a contar tú? Si esto es muy sencillo, se ha hecho así toda la vida, pero ¿qué te crees si no conoces lo que ocurre aquí? Y nos metemos en esas creencias que sencillamente nos atenazan, nos paralizan, frente a otros que dicen, oye, ¿qué es eso de la patata? Vamos a experimentar con la patata. ¿Qué es eso de un tomate? Y claro, al cabo de un tiempo se hicieron millonarios porque vendían patatas y tomates, mientras que los demás seguían vendiendo berzos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora mismo, y hay un artículo que tengo publicado en mi blog de Abogado Ciber, la solución a las comarcas naturales autocompositivas, es decir, no las artificiales, las gubernamentales, las que han creado un mapa diciendo tú perteneces a la provincia de Ávila y tú a la de Santander, no. Las que nosotros nos consideramos comarca porque nos llevamos bien, porque tenemos la misma idiosincrasia, la misma visión y la misma visión, nos podemos unir, aplicar los nuevos conceptos económicos y empezar a despuntar. Lo que pasa es que no quieren. ¿Por qué? Porque la Diputación tiene que existir por encima de ti. El Gobierno tiene que existir por encima de ti. Y lo que viene a traer la criptoeconomía, lo que viene a traer Bitcoin, que no es una criptomoneda, es un código de programación abierto y que cualquiera puede adquirir, porque lo dejó abierto su fundador, es que no necesitamos ni bancos ni gobiernos. ¿Y qué ocurre? Nadie se lo cree. ¿Por qué? Porque en televisión lo único que están diciendo, cuidado con el Bitcoin, que te engañan, que es una estafa, que es el dinero negro. El dinero que financia la prostitución y las guerras se llama dólar. El dinero negro está en los paraísos fiscales desde hace decenas de años. No quieren que te enteres de que por fin ha nacido una tecnología que pone el poder en tus manos. Economía colaborativa y cooperativa, sin intermediarios. Esta conferencia hubiera sido imposible hacerla desde Madrid, Salamanca y en Cantabria, si no es gracias a la tecnología. La tecnología nos está uniendo, nos está haciendo poderosos ¿a quién? A nosotros. Pero ¿sabéis qué ocurre? Cada vez lo hace también a corporaciones y gobiernos que tienen más fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desunidos. Porque cada uno está en el bote, mirando lo que hay en el bote, para adentro, lo mío. Se llama siempre egoísmo y egocentrismo.
Y saben, y perfectamente saben a través de políticas de fake news, noticias falsas, desinformación e ingeniería social, saben influirte para que sepas lo que tienes, para que pienses lo que ellos quieran que pienses y sientas lo que ellos quieren que sienten. Y ahí tienes las películas informativos que demuestran cómo se hizo el Brexit, cómo se ganaron las elecciones en América, cómo se influye en el conflicto catalán. ¿De acuerdo? Porque hay un ámbito cognitivo que es donde se está desarrollando todo en estos momentos. Por tanto, el despertar de la conciencia del que habla mucha gente, el despertarnos, es aceptar con mente de principiante que lo que haya avanzado el mundo puede ayudarme a mí. Y prestarle atención, prestarle oído, estar un rato con él, a ver qué puedo. Porque nadie sabe cómo montamos un móvil, nadie sabe montar un móvil, nadie sabe la tecnología de un móvil. Sabe para qué sirve un móvil y para qué lo utiliza. La usabilidad de la blockchain, de la criptoeconomía, del Bitcoin, de las criptomonedas, es lo que necesitamos que sepáis, nada más. Saber que yo necesito una blockchain, necesito un criptoactivo, necesito un token, ¿vale? ¿Para qué? Para aplicarlo a mi quesería de mi comarca, para todos los queseros, para todos los artesanos, para todos los productores, para todos los distribuidores, para el turismo, para las casas rurales. Y eso me va a dar una dimensión como te dio la dimensión la página web, como te dio la dimensión el correo electrónico y como te dio la dimensión el WhatsApp, que antes no tenía y que nadie se enteraba de que existías, porque te tenías que anunciar en un periódico que valía una pasta y no te lo podías perder. Esa es la dimensión. ¿Tenemos una pregunta, sí? Sí, hay una compañera que quiere hacerte una pregunta. Hola, Julio. Un poco en relación... ¿Se oye? ¿Lo oyes, Julio? No. ¿Hola? ¿Hola? Es que a lo mejor es, no sé, el micro hay que entrar, yo creo que es que entra el sonido. Reformularla, la haga vosotros y la reformuláis. Vale. Vale. Pregunta, sí. A ver, mi duda es que, un poco en relación a lo que está diciendo, de como que necesitamos también como tener esa actitud de aprendizaje hacia aquello que es nuevo, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces todos estos términos, lo que decía la Raquel, ¿no? Estoy procesando, como nos ha pasado a todos, ¿no? Son demasiados términos y demás, es un poco en abstracto. ¿Por qué no vienes aquí y te sientas? Porque yo Sí. creo que está entrando el sonido Es que el por... micro solo pilla el del ordenador. Sí. Tío, cuéntame, Marta. Siéntate aquí. Es que no sé si entra. No sé si es este o No, no. este del ordenador. Hola, Julio, ¿ahora me oyes? Sí, vale. Mira, lo que estaba diciendo era un poco que en relación a lo que comentabas de esa actitud un poco hacia aprender todo esto, lo mismo que ocurrió, pues eso, ¿no? Cuando estamos utilizando el correo electrónico, cuando estamos utilizando WhatsApp, al final, lo que nos ha pasado un poco, yo creo que a todos, a no ser que estés un poco vinculado con estos términos, es un poco tener conocimientos en abstracto. Entonces, al final, con todo lo que ocurre con la tecnología y demás, personas que no tenemos ni idea de Bitcoin, de todas estas cosas, es cómo haríais vosotros para hacer que estos aprendizajes, que al final van a ser el futuro, estemos en un contacto más real con ellos y no sea algo tan en abstracto, ¿no? Tan hablar de Bitcoin, etcétera, ¿no? Que a mí es como tener que poner en imaginación realmente lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza una persona que tuvo que adaptarse de las pesetas a los euros. Tú puedes explicarle todas las veces que quieras a alguien cómo funciona, pero hasta que no ha estado manejándolo, no aprende cómo se hace, ¿no? No Hay sé dos si me cuestiones. explico. se nos muere Julio. Estamos poniendo en marcha proyectos de formación Espera, consciente. que estás volando en este momento aunque no lo veas. No, ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Estoy? Estabas volando, te volaba la pantalla. Que por un lado estamos nosotros en Ecosoluciones Cripto estamos ofreciendo formación, divulgación, ¿vale? A niveles muy básicos. Eso por un lado. Se aprende haciendo. Nos hemos acostumbrado a que se aprende leyendo y no se aprende leyendo. ¿De acuerdo? De hecho, hay catedráticos de la vida que saben mucho de algo y cuando le dices algo, ni idea. Explícalo, fatal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es aprender haciendo y sobre todo aprender a desaprender para aprender.
Y el nuevo concepto de criptoeconomía es un salto cuántico tal igual que aquel momento en el cual la gente trabajaba con monedas de oro y de plata y un señor le extendió un pagaré y un cheque. Y dijo, ¿qué es esto? ¿Un papel? ¿Le van a pagar a usted cuando vaya a América en oro? No. Usted me da a mí el oro. Oiga, que el oro que yo le tengo que dar representa un galeón. ¿Cómo le voy a dar? Que se lo van a dar a usted en América. El talón, el cheque, se lo doy. La letra de cambio. ¿Cuánto hace que no firmas una letra de cambio? ¿Cuánto hace que no firmamos un talón? ¿Cuánto hace que no firmamos un pagaré? Pero confiábamos en que el talón, el pagaré y la letra de cambio representaban dinero. ¿Por qué le voy a negar ahora esa misma creencia a un archivo digital cuando le estoy dando creencia de que el correo electrónico que mando es igual que una postal o una carta que mandaba antes, o un Christmas de Navidad? Es aplicar la misma metodología mental y sentimental. ¿Por qué no? Pues porque no quieren que lo hagas. Porque sencillamente pronunciar 3 veces la palabra Bitcoin. Solamente quieres que sepa Bitcoin, 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 Bitcoin. ¿Por qué? Porque no quieren que aprendas el resto. Pero hay muchísima gente, y fuera del entorno, fundamentalmente europeo, más que nada asiático, que está haciendo cosas maravillosas. El impacto que está teniendo la criptoeconomía y la tokenización de activos en la economía social es brutal. Lo que pasa es que no nos lo ponen en los telediarios, ni en la prensa, ni hablan de esto en la radio. Me lo tengo que buscar yo. Tengo que buscar por internet, quiero formarme en esto, quiero que alguien me hable de esto. A mí me han traído este foro precisamente la asociación porque suelo hablar de estas cosas. ¿De acuerdo? Queremos daros esa dimensión. Y algún día diréis, joder, si eso lo dijimos hace 4 años en Cantabria, cuando este tipo allí pintaba cosas raras, que hablaba del queso, del taco, del... Claro, este es el... Por eso he dicho, yo estoy dando semillas. Tú coges si quieres, haces así, las tiras, porque no te apetece, y otras plántalas. ¿Cómo las planto? Busca a alguien que te enseñe cómo plantarlas. Únete. Economía cooperativa y colaborativa. Economía del propósito del bien común. Es lo que estamos trabajando muchísima gente ya en España e intentando llegar a todos los ciudadanos para que se despierten, para que por favor levantaros, a aprender un poquito a utilizar el móvil, que es igual. A ver, ¿dónde está la tecla? Aquí. ¿Y esto qué es? Esto es esto y esto, nada más. A ver, ¿qué es una blockchain? Mira, ahí está. Y esto es esto y esto. Joroba, pues eso me viene a mí fantástico para no sé qué. Ya has aprendido. Ya tienes lo suficiente. Ya no hace falta más. Igual que sabes de tecnología, 0, pero el modo que utilizas. Pues aquí creo que va a volver el jefe para ser amable, darnos las gracias. Correcto, ¿me tengo que despedir ya? Sí, nosotros también. Pues Julio, muchísimas gracias. Intentaremos familiarizarnos poco a poco con palabras como coin, token, etcétera, etcétera, que al final nosotros como entidad solidaria y que hacemos este tipo de jornadas, pues nos interesa, ¿no? Al final no tener que depender de subvenciones, no tener que depender de la administración. Entonces este tipo de economía pues no nos interesa. Lo ha pillado rápido, ¿has visto, Julio? No ves, es que en cuanto le hablas a la gente, lo pilla rápido. Dice, oye, a mí me interesa para esto, para lo mío. Así que muchísimas gracias, yo creo que ha sido muy interesante. Gracias por asistir, gracias a Lidia y a María también. Y nada, hasta la próxima, estaremos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, María. Gracias. Gracias, María. A vosotros. Pues aquí yo creo que es... Pues nada, gracias Lidia de nuevo. Espero que hayáis disfrutado de estas ponencias. Por la tarde vamos a hacer un descanso para comer. A las 4:30 continuamos con Alfonso Curro Lago de Mistura Taste, que es una asociación que viene de Pontevedra. Están haciendo algo también con aquellos edificios y casas que están derruidas en las aldeas de Galicia. Y luego tendremos a Rumbo Rural, que vienen de Guadalajara, que nos van a contar una experiencia de co-living, ¿no? Así que nada, a las 4:30 nos volvemos a conectar y muchas gracias a todas y a todos.